Amigos, muchas gracias por su preferencia y como lo habíamos anunciado, vamos a darle ya la bienvenida rápidamente al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Arencien, con quien tenemos en verdad muchos temas de los cuales conversar. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Jennifer, gracias. Me gustaría empezar esta conversación en relación a un hecho que incluso ya es portada y se da de conocimiento en muchos de los diarios del día de hoy, empezando justamente la semana, y es esta preocupante pretensión que hay debido a que un grupo de sentenciados por terrorismo, que ya están incluso purgando condena, ha llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solamente pues para que el Estado los libere, sino que hasta los indemnice. ¿Qué es lo que ha ocurrido específicamente en este caso y qué acciones va a tomar pues obviamente el Estado peruano? Hemos recibido esta noticia con evidente desagrado, con un profundo malestar, porque creemos que la lucha que se viene haciendo por lograr la plena vigencia de los derechos humanos en el Perú, con actitudes de esta naturaleza, no hacen sino, francamente, ponernos una zancadilla en el camino. Jennifer, 59 casos, 63 delincuentes terroristas involucrados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe estos casos que datan de mucho tiempo atrás y decide acumularlos. Esta es una figura no muy recurrente, pero ya ha sucedido en algunas ocasiones antes. Decide acumularlos y tratarlos procesalmente de una manera homóloga. O sea, en un paquete. En un paquete, tú lo has dicho. Te quiero decir algo al respecto. Estos 63 delincuentes terroristas fueron en su momento apresados y juzgados por aquellos tribunales sin rostros que conocíamos, por aquella legislación antiterrorista que luego fue revocada y demás. Pero eso fue durante los 90. Época fujimorista. Efectivamente. Cuando se restituyó plenamente el régimen democrático, todos estos delincuentes terroristas fueron juzgados por la Corte Suprema que conocemos, con el debido proceso, con las garantías del derecho a la defensa, y fueron encontrados culpables y continúan purgando penas. A pesar de ello, estos delincuentes terroristas acuden a través de su aparato legal, que ya lo conocemos y quienes lo representan, y van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión, en algo que nosotros consideramos insólito, por decirlo menos, ha admitido estas peticiones, las ha convertido en casos y los ha acumulado. ¿Qué creemos? Creemos que esto es un despropósito absoluto. El Perú no tiene ninguna razón para aceptar que este tipo de decisiones de carácter procedimental se esté admitiendo. Ahora mismo están poniendo al Estado, Jennifer, al Estado peruano, este Estado que está luchando por la vigencia de los derechos humanos, en el mismo nivel procesal de tener que discutir ante la Comisión frente a 63 delincuentes. Ahora, ministro, ¿no había manera de adelantarse a esta situación tomando en cuenta que ha sido presentado por distintos terroristas? Digamos, son 59 de 63 casos que se han visto y de alguna manera, tomando en cuenta pues que no hay asidero para considerar de que no se les respetó el debido proceso de estos en su momento procesados por terrorismo? Hemos venido trabajando en ello, Jennifer. No esperábamos una decisión de esta naturaleza. Son casos antiguos, eso también hay que decirlo. El Perú es ahora mismo, me parece, el segundo o el tercer país que tiene más casos, ¿no? Ya hay otros hermanos países de que nos han superado, pero estos eran casos antiguos. Nosotros creemos de que hubiese sido procedente, por ejemplo, la acumulación de casos, pero que no tengan que ver con terrorismo. Hay varios casos de diferente naturaleza acumulados ante la Comisión que pudieron, presentados ante la Comisión que pudieron ser acumulados, pero no estos casos de los delincuentes terroristas. Nosotros vamos a seguir, y si corresponde lo haremos bajo protesta, el procedimiento que ha iniciado la Comisión. Vamos a también tener que presentar una protesta al más alto nivel, por lo que nosotros consideramos es un despropósito, no encontramos justificación. Desde el Ministerio de Justicia estamos ya culminando un informe donde de manera detallada, Jennifer, vamos a indicar cada uno de los casos y vamos a indicar cuáles han sido las condenas a las que han sido se le ha ordenado a cada uno. Y las muestras fehacientes de que no hubo violación de derechos humanos. Hemos respetado el debido proceso, hemos garantizado el derecho a la defensa, pero a pesar de todo ello, se creen con razón de podernos llevar a nosotros ante la Comisión. Ahora, ministro, ¿no hay el peligro de que este tema sea derivado luego pues a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque sabemos que la Comisión a lo mucho puede hacer una recomendación. Este es un peligro latente y por eso nuestra
gran preocupación y nuestro profundo malestar. No solamente nos van a poner a discutir en la comisión con estos 63 delincuentes terroristas, sino que además existe la posibilidad de que un informe no sea suficiente, sino que además nos pretendan acusar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuevamente en algo que, en opinión del que habla, hay una profunda deficiencia y gran desconocimiento de la realidad. El Perú fue víctima, Jennifer, de la delincuencia terrorista de los grupos que operaban en la década de los 80 y los 90. Nosotros somos las víctimas. Nadie más ha sido víctima en el conflicto. Ahora, ministro, sin ánimo de magnificar esa situación y de ser extremista, ¿esto no implicaría el revisar o de repente revaluar el hecho de que nos retiremos de esas instancias internacionales? En mi calidad de ministro de Justicia y Derechos Humanos espero no tener que en lo personal enfrentarme a una circunstancia de esa naturaleza. Pero no se descartaría en todo caso. De ninguna manera, es un derecho y está previsto además en el propio pacto la posibilidad de que uno se separe del mismo, ¿no? En todo caso, ustedes van a hacer ya el sustento fehaciente con documentos en mano de que no haya sido legal para que estos terroristas sentenciados en nuestro país... Nosotros vamos a agotar todos los recursos a nuestra disposición para hacerle ver a la Comisión que se ha cometido un gravísimo error que está afectando al Estado peruano y que resulta inadmisible continuar en un procedimiento como el que ahora se nos plantea. Eso lo van a evaluar en estos días, la presentación. Sin duda, por supuesto. Ahora, que sí. Ministro, hay otro tema que también genera mucha preocupación y no es reciente, sino que es de larga data, años para decirlo menos, que es la situación del tema de la inseguridad ciudadana. Y sabemos que el portafolio que usted dirige está evaluando la presentación de un paquete de proyectos que justamente apunta a erradicar el tema del sicariato, el tema de incluso de corrupción, ¿no? El uso o mal uso de la información pública con fines políticos, y que incluso esto formaría pues parte de esos paquetes, esas medidas que está solicitando el ministro Cateriano con esa delegación pues de facultades del legislativo. Efectivamente. Jennifer, ahí permíteme hacer un primer comentario. Discúlpame cómo lo voy a plantear, pero así es como lo creo y lo pienso. ¿Quieren más canon? Pero no quieren mina. Quieren que se ordene prisión preventiva para todos, pero no quieren que construyamos más penales, no quieren que remodelemos penales, no quieren que ampliemos penales. Entonces, no lo entiendo. En relación a la prisión preventiva, que es otro de los temas que nosotros estamos planteando, déjame decirte lo siguiente. Jennifer, hace poco hubo una durísima discusión de que la policía atrapaba a los delincuentes y el Ministerio Público soltaba a los delincuentes. Quiero decirte lo siguiente. Salvo que se trate de tráfico ilícito de drogas, espionaje y terrorismo, donde la ley permite detenerlos hasta 15 días, en los demás casos solamente tenemos 24 horas. Y luego lo ponemos a disposición. En algunos casos, Jennifer, estas 24 horas resultan insuficientes para realizar una investigación más completa, acopiar más pruebas y luego entregárselas al fiscal. De manera que el fiscal diga, muy bien, tengo esto, perfecto. Siempre cuando la policía tuvo el tiempo para copiar toda la información. Pero 24 horas nos resulta insuficiente. Así como hacemos terrorismo, narcotráfico, como hacemos espionaje, 15 días, hay que pensar en alguna fórmula creativa que nos permita que para delitos graves este tiempo pueda ser mayor. Es cierto que existe un mandato constitucional y que es absolutamente claro, pero tenemos que trabajar por ahí. Permíteme hacer este comentario frente a la protesta social permanente que nos dice, lo sueltan. Acabo de estar en Tacna, por ejemplo. 4 años tiene de retraso la remodelación del penal. Y no puedo remodelar el penal porque había un alcalde en la gestión anterior que no lo quería. Entonces, de la misma manera como nos están exigiendo a nosotros que se ordene la prisión preventiva, que nos den la posibilidad de ampliar y mejorar nuestros penales. Los penales no tienen ahora mismo la capacidad que nosotros quisiéramos. De 30 y pico mil plazas de albergue, tengo más de 70 y pico mil internos actualmente a nivel nacional. Claro, entonces, esto exige estos cambios. Ahora, te voy a decir, si me permites, para responderte el caso del sicariato. Jennifer, nosotros actualmente tenemos una figura que es la del homicidio calificado por lucro. Mínimo, dice, 15 años. En primer lugar, queremos ampliarlo.
¿Hasta cuántos años iría? Porque sabemos mínimo, que es este incremento de los agravantes para sancionar el sicariato y lo que nos decía justamente, ¿no? Mínimo 20 años, que no sean 15, que sean mínimo 20 y máximo 35. ¿Y cuáles serían los agravantes? Por ejemplo, Jennifer, el que utiliza a un menor de edad para cometer su delito. Hemos visto hace poco el caso de polvos azules, ¿no? Vienen, contratan a un menor de edad, le dan un arma y el niño, como es inimputable, hace lo que quiere. Exacto. En segundo lugar, queremos poner como agravante que se traten de organizaciones criminales. Esto que se denomina ajuste de cuentas. Cuando yo pruebo que proviene el acto de sicariato de una organización criminal, de un ajuste de cuentas, es un agravante. Otro, por ejemplo, nosotros quisiéramos introducir como agravante el hecho de que aquellos extranjeros que pertenecen a los cárteles de otros países vienen al Perú, cometen sus fechorías y luego se marchan. Si nosotros los atrapamos como miembros de estas organizaciones criminales y además extranjeros, ponerles una pena mucho más severa. Porque no vamos a permitir, Jennifer, no vamos a permitir, Jennifer, de que vengan criminales de otros países a cometer sus fechorías en el nuestro. Estas todas serían las variantes en el tema de incremento de los agravantes para sancionar el sicariato y también, bueno, la segunda que ya nos dijo, ampliar el tiempo de detención de estos delincuentes en una comisaría que sea mucho más de las 24 horas. Y el tercer punto también que llama justamente la atención es esta ley que permitiría sancionar penalmente a estos funcionarios o servidores públicos que se basan de esta información para fines políticos. Algo que estamos viendo también recientemente. ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque no tenemos esta figura de manera específica. Existen funcionarios públicos, Jennifer, que utilizan o que manejan información de carácter público. Te digo, por ejemplo, RENIEC, te digo, por ejemplo, registros públicos, etcétera. Cuando un funcionario público que maneje esta información la utilice con fines políticos o con fines de persecución política, va a tener una sanción porque lo vamos a considerar un agravante. Ahora, ahí podríamos incluir todo el tema que recientemente hemos visto con el tema DINI. La ley penal no tiene efectos retroactivos. Claro, no es retroactivo, pero digamos que... Estamos pensando en que eventualmente, si alguien se atreviese a realizar un acto de esta naturaleza, estaría inmediatamente incurso en este tipo penal y sería sancionado por él. Ahora, ministro, para que todo esto se apruebe y tenga vida, necesitamos pues obviamente de que el Congreso de la República otorgue estas facultades legislativas, y hay una situación que también está entrando como en cuestionamiento, ¿no? Porque regresa incluso hasta la amenaza de un cierre del Congreso. ¿Cuál es esa visión que usted tiene, no? Jennifer, primero, a mí me parece que se hacen olas innecesariamente. No hay temores que sean esto hay que tomarlo con absoluta calma y tranquilidad. Me explico. ¿El Poder Ejecutivo puede solicitar facultades legislativas delegadas al Congreso? Sí puede hacerlo. ¿El presidente del Consejo de Ministros puede hacer de esa solicitud una cuestión de confianza? Sí puede hacerlo. Jennifer. ¿Pero de qué eso esté amarrado a una posibilidad de cierre de Congreso? Eso tiene que verse como un remoto, me explico. Mira, Jennifer. No es primera vez que otorgamos facultades delegadas, no es el primer gobierno que las recibe, esto ha sucedido antes, es un mecanismo constitucional perfectamente reconocido y perfectamente utilizado. En segundo lugar, no olvidemos que la solicitud que haga el premier cateriano va a estar sujeta a la decisión del Congreso. El Congreso dirá, voy a otorgar estas facultades no voy a otorgarlas, etcétera. El Congreso dirá cuál es el plazo. Pero algo más importante que eso, Jennifer, el Congreso de la República va a revisar posteriormente cada uno de esos decretos legislativos. Claro, en caso de que no hay un control. Entonces, el Congreso de la República revisará los decretos legislativos que fueron objeto de la delegación y dirá, muy bien, este está de acuerdo con la Constitución y con el ordenamiento legal vigente, continúa. Este decreto legislativo, a mi entender, ha quebrantado el orden constitucional o la legislación vigente, y lo retira, lo declara nulo. Entonces, yo no entiendo por qué no otorgar las facultades delegadas que ya se han venido dando en primer lugar. Y en segundo lugar, son casos como los que yo he descrito y los que en su momento cada uno de los ministros explicará en lo que corresponde a su sector, que necesitan ese impulso, esa celeridad. En tema de seguridad ciudadana, Jennifer, no podemos seguir esperando. Bueno, en definitiva, ahora, ¿usted está confiado en todo caso que el Congreso de la República... Yo confío en la madurez de nuestra clase política, confío en las capacidades del presidente del Consejo de Ministros en persuadir y convencer al honorable Congreso de la necesidad de estas normas, y confío en que los grupos políticos que están congregados
en el Parlamento sabrán evaluar en su momento y tomar una decisión pensando sobre todo en los intereses del país. Ay, que eso es lo que estamos pensando en verdad. Eso es lo que esperamos. Todos los peruanos, ¿no? El bienestar del país. Muchas gracias, ministro. Gracias a ti. Bueno, vamos a estar al tanto de lo que vaya a ocurrir pues en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito de esa presencia. Los voy a tener informados. Muchísimas gracias. 8:01 de la